Tenga usted muy buen día, que gozo estar nuevamente otra semana más para poder compartir estas gotitas de miel. Muchas gracias por siempre estar pendiente de nuestra transmisión, a todos y cada uno de los que poco a poco se van sumando con nosotros. Muchas gracias además por sus buenos comentarios y por recibirnos siempre en su hogar. Muchísimas gracias y ya damos la bienvenida a Adán por Campos. Muchísimas gracias a Adán por estar con nosotros y a cada uno de ustedes. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y por supuesto este es su segmento Gotitas de Miel. Va a disculpar, estoy un poco resentida de la garganta, pero espero que se entienda lo que el día de hoy quiero compartir con usted. Muchísimas gracias, hermano. Es un gusto también poderlo ver a usted por estos lugares. Déjeme recordarle que semanas anteriores hemos estado platicando de un tema por demás importante en estos tiempos, y es que sí, efectivamente, debemos estar al tanto de lo que la Biblia dice en cuanto a la profecía y por supuesto a la escatología. Pero los parámetros son claros y la Biblia misma se explica. Así que hemos estado haciendo un preámbulo importante para llegar a este punto que el día de hoy vamos a empezar a platicar. Recordará que la semana anterior estuvimos hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y por supuesto, cada uno de los hermanos que acompañaban a los patriarcas. Porque, ¿sabes? En el entender bíblico presenta un profético que debemos de, pues, eso, ir escudriñando para poder darle un sentido correcto a la interpretación bíblica. Es así como la semana pasada, recordará usted que hablamos acerca de los dos hijos de Abraham. Estos son Isaac e Ismael. Y la semana pasada hablamos acerca de un texto que se encuentra en el capítulo, vamos a ver, déjenme ver, capítulo 16, vamos a irnos para allá, del libro de Génesis. Entonces, vamos por favor a Génesis 12 y dice así: y él será hombre fiero, refiriéndose a Ismael, hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Recordará usted la historia de Agar y de Sara. Hablamos también del pozo del viviente que me ve, y déjeme contarle, además, como una gotita de miel y un añadido a esto, que el hermano pequeño de Ismael, es decir, Isaac, el hijo de la promesa, habitó en este pozo, alrededor de este pozo, hasta que conoció a su esposa Rebeca. ¿Cómo lo sabemos? Porque podemos terminar unos capítulos adelante en el libro mismo de Génesis, en el capítulo 24, y descubrir ahí que cuando es Isaac quien desciende para encontrarse con Rebeca, su amada, lo hace viniendo del pozo del viviente que me ve. Este es un dato muy importante cuando hablamos precisamente de la profecía y de la escatología. Pero además, vamos a regresar al texto del verso 12 del capítulo 16 de este mismo libro. Y es que es asombroso lo que podemos encontrar en el idioma hebreo. Cuando en el español leemos, vuelvo a leer, el mismo dice, y él, refiriéndose a Ismael, será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos tus hermanos habitará. Usted y yo no encontramos ningún problema en la narrativa en el español, pero cuando nos damos algo que justamente la atención de los exegetas bíblicos, el término hombre fiero, si lo tradujéramos, y usted y yo que hablamos español, esta es una
Forma, quizá podríamos decir, inapropiada en el uso al español, pero sucede exactamente Idioma hebreo. De la misma manera que el sujeto sucede al objeto lo califica, déjeme decirle que es un error. Ya están escritas todos los rollos. usted podrá buscar y encontrar desde que se escribió el primero hasta el día de hoy, al revés. Entonces, Israel, pues ni más ni menos que el hecho de que esto se dé de esta manera, habla de justamente un carácter indomable. Si usted se va al diccionario Strong y busca qué quiere decir la palabra traducido como fiero, verá que es indomable, es insufrible. Y si usted analiza el resto del texto, licenciado Jorge Martínez, bienvenidos también a cada uno de ustedes, un gusto que nos estén acompañando este lindo mediodía, muchas gracias. Y regresamos entonces al mismo verso 12, y dice, y será hombre fiero en su mano, y será contra todos, y la mano de todos contra él. Y efectivamente que, tal como lo dice el texto, la fiereza de... Entendemos que siendo Agar la madre de este chico Ismael, entendemos, y nos lo explican los sabios, que de aquí nace precisamente lo que nosotros conocemos hoy como el linaje de los árabes. Hombres que ustedes saben permanecido en constante guerra. Vamos a hacer todo este en el carácter y la fiereza de este pueblo. Pues déjeme decirle que hasta el día de hoy las guerras son constantes en el Medio Oriente. Así que ustedes ya y juntando todas las piezas, platicando. Pero a la siguiente generación, efectivamente, vamos a hablar de los hijos de Isaac. Estos son Jacob y Esaú. Jacob, que aunque de la misma manera que a Isaac no le correspondía la decir, el pueblo de Israel en la cuestión no es precisamente el primero en nacer, sino puede ser el hijo más apto para ocupar ese espacio. Bendiciones, mi querido. un besito para ti hasta el otro lado del mundo. Gracias por estar pendiente de esta transmisión. Y bien, como le decía, entonces pasamos a la siguiente transmisión. Pastor Carlitos, bienvenido, qué gusto verlo por aquí. Así que vamos a hablar entonces ahora no de Jacob, que es el hijo de la promesa, sino de Esaú. Porque recuerda usted que un par hablamos que a la final, en los postreros días, todo el mundo conocido se va a dividir en dos términos grandes en contra de Israel. Efectivamente, aquel linaje que desciende de Ismael, es decir, el pueblo, y el linaje que desciende de Esaú. Ya vimos de manera mundo occidental. Y déjeme que el día de hoy es importante que toquemos este punto, ya que estamos de la festividad de Purim, de las suertes. La festividad hace la narrativa es preciosa, es exquisita, y déjeme decirle que en este libro sucede algo muy importante, y es que Dios nos muestra esa faceta de buen humor, esa faceta, ¿qué te puedo decir? Un poquito picante de Dios. Y por supuesto, ¿sabe? Es en contra de sus enemigos. Dios se burla, tal y como lo dice el salmista. Dios se carcajea de sus enemigos. Y déjeme decirle que la prueba exacta es el libro de Esther, desde propiamente la forma literaria del libro, pero con toda la narrativa y los sucesos que ahí se esconden,
que son una exquisitez, y yo lo invito a usted, que en años anteriores no nos ha visto, pueda buscar en nuestro muro o incluso en Vea Canal, pueda usted por favor ver todos esos videos que tenemos a lo largo de 7 años hablando de la festividad de Purim y todos esos secretos y códigos que este libro guarda celosamente. Pero regresando y entendiendo entonces que la descendencia de Saúl corresponde ni más ni menos al occidental, específicamente, puntualmente, a aquella área que los sabios de Israel le llamaron Ashkenaz, y podemos ver en las profecías del libro de Esther cumplidas de manera es verdaderamente impresionante. Y aunque yo misma me he avanzado y me he adelantado a mí misma, déjeme leerle entonces. Vamos a degustar un poquito lo que las escrituras tienen que decirnos de Esaú. Véngase ahora sí conmigo al libro de Génesis, igualmente en el capítulo 25, y vamos a empezar la lectura en el verso 23, y dice así: y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, será más fuerte que el otro pueblo, servirá al menor. Cuando se días para dar a luz, he aquí que habían gemelos. Nos está hablando ni más ni menos que el nacimiento de Esaú. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al carcañar, de su nombre Jacob. Y era Isaac de edad 60 años cuando ella los dio. Impresionante. Son 2 hijos, uno es el hijo de la promesa, y a quien además de tener el acceso, también tenía acceso a una bendición especial. Y el otro pues era el hijo secundario. Usted recordará toda la historia. La semana pasada estuvimos hablando. Shalom, mi querida Elvira. María Eugenia Porras, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Y le decía, la semana pasada estuvimos hablando de la derivación lingüística y cómo la Biblia nos explica que de él salió el pueblo de Edom, y la derivación también de Adamá, que quiere decir tierra, Dam, que quiere decir sangre, Adam, que quiere decir hombre, y por supuesto la palabra rojo, que también se deriva de ahí. Cuando hablamos de rojo en la Biblia, déjeme decirle que se refiere este color al pecado, a la violencia, a la muerte. Y por esa razón es que entendemos que Jesús llevó todos nuestros pecados en su sangre, y al hacer expiación por medio de ella, compró para nosotros la redención, es decir, volvió a pagar el precio que nosotros estábamos debiendo a causa de nuestra transgresión. Así que entendemos que cuando se habla en este texto de manera figurativa de Esab y de Adón, esto hace referencia también a cierta, ¿qué le puedo decir yo? Cierto carácter bélico que hay en este personaje y por supuesto en su descendencia. Explican los sabios que de aquí se derivó por su asentamiento en cierto lugar geográfico, ni más ni menos que los germanos, que luego, usted puede consultar la historia, pues se llegó hasta conocerse lo que hoy se conoce como Alemania. Y es así que hoy lo quiero invitar, después de que veamos estos versos, déjeme que le lea por favor el verso 27 y el verso 30 del mismo capítulo en el cual estamos, Génesis 25, y aquí vamos a encontrar la clave para lo que veremos adelante. Y crecieron los niños
Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y hablamos, ya con usted platicamos. Esto quiere decir la figura del cazador, la figura de quien por sus propios medios se hace de vivienda y de alimento. Pero en el caso de Jacob, estamos hablando de un hombre quieto que habitaba debajo del azúcar. De manera metafórica, estamos hablando de esas mismas alas canab que se habla en el Salmo 91. Y es que es a esto a lo que la Biblia se refiere cuando nos habla que el pueblo de Israel habitó bajo tiendas en todo el tiempo de su travesía del desierto. Así que podemos ver que uno habitaba a la sombra del Altísimo, mientras que el otro tiene una figura fuerte. Se recuerda a usted que hemos platicado ni más ni menos que el Nimrod, cuyas características son muy parecidas justamente a este Esaú, hombre diestro, hombre cazador, hombre, dice allá en Génesis 10, que se paraba frente a Dios. Y la palabra que observamos ahí no es simplemente una situación de espacio, sino el hecho de estar frente a Dios en ese término bíblico se refiere a oponerse a Dios. Así que vemos ciertas similitudes y ciertas características que se van heredando. Pero el día de hoy quiero, por favor, que usted me acompañe al libro de Esther. Y ya que estamos muy prontos a ver la celebración, es una celebración que en Israel pues es muy alegre, porque justamente se celebra, se conmemora que el pueblo de Israel no fue exterminado. Usted seguramente recuerda que hemos hecho énfasis cuando hablamos de el tesoro del pueblo de Israel. Por supuesto, es la palabra que le fue encomendada. Por eso la Biblia nos explica que Dios le dio un mandato especial, ser luz entre las naciones. Y esto es llevar la palabra de Dios, dar a conocer al Dios de Israel a todas las naciones del mundo. Y por supuesto, Gálatas nos explica que, y Juan también, el Evangelio de Juan nos dice, porque ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación del pueblo, porque el vino del pueblo de Israel. Así que entendemos por qué la persecución para este pueblo. Y recordará además que en el libro de Génesis capítulo 17 claramente se nos explica, véngase conmigo antes de irnos al libro de Esther, por favor. En Éxodo 17 hay aquí una narrativa muy importante. Después de que el pueblo de Israel salió con mano fuerte y poderosa de Dios, quien los sacó con total victoria y atravesaron el mar, camino a tierra prometida, aparece este enemigo. Y vea usted lo que dice. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Dices a Josué, y sale a pelear contra Amalek mañana. Esta palabra mañana es un indicativo que no solamente inmediata a la guerra, tiempo específico histórico, sino además una connotación profética. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara. E hizo como le dijo Moisés, cuando Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que más cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía. Y las manos se cansaban, por lo que tomaron una piedra y se sentó. Ella, figura por supuesto de nuestro Mesías. Acuérdese usted, por favor. Aquella estatua de David. Los 4 reinos de los que hemos venido, estos son destruidos por esa piedra que fue tomada de la cantera, no de mano humana, dice claramente el texto. Mis saludos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta transmisión.
Vamos a ver María Eugenia Porras, también un abrazo fuerte, ya la había saludado, así que qué gusto verlos por acá. Y continuamos entonces con nuestro relato. Y yo le digo a usted que esta piedra de la cual se habla acá, que es el lugar en donde Moisés se sienta, y en el hebreo se puede utilizar además, no solo traducirse como sentarse, sino además como asentarse, es decir, encontrar en ella sustento. Podemos hacer un ejercicio de hermenéutica y encontrar que es la misma piedra que nos narra el capítulo 2 del libro de Daniel. Efectivamente, es una figura de nuestro Mesías. Esta piedra que viene a caer en los pies de la estatua y por consiguiente la destruye todo. Y regresemos. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza. Y cuando la palabra habla acá de firmeza, nos sorprendemos cuando encontramos en el texto del Strong, el diccionario Strong, que la palabra que se traduce acá como firmeza, es emuná, lo que nosotros solemos traducir como fe. Y es que, haciendo también un ejercicio interpretativo, podemos irnos al libro de Apocalipsis y ahí claramente se nos dice que el Cordero es el Cordero fiel y la derivación es exactamente esta de la misma palabra de firmeza. Es el Cordero fiel, es el Cordero verdad, es el Cordero absoluto, en quien es la verdad, el que es la verdad y en quien mora la verdad. Así que regresemos a nuestro texto. Podríamos, de alguna manera, poderlo entonces traducir. Así hubo en sus manos fe, firmeza, testimonio de Dios, de la obra de Dios en sus vidas. Es decir, un anclaje en la verdad. Y si hacemos este mismo ejercicio de hermenéutica, encontramos que Jesús es la verdad. Así que Moisés estaba anclado en la verdad, en Jesucristo mismo, hasta que se puso al sol, dice el texto. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo al filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Así que no debe de extrañarnos el encontrar estas guerras de generación en generación en contra del pueblo de Israel. Porque, déjeme además traer a colación un texto que es por demás ilustrativo. Recordará usted que allá en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 15, se narra cuando el entonces rey de Israel, que déjeme decirle, antecedió a David, y David encontró gracia delante del Señor. Déjeme contarle brevemente a usted que cuando Dios lo mandó a atacar a los amalecitas y a raer de sobre la faz de la tierra hasta el último de este linaje y todas las cosas que les pertenecían, recordará usted que el rey no siguió las instrucciones de Dios. Y cuando el profeta Samuel llegó, Saúl se encontró descubierto. No había matado al rey Agag. Y de esa cuenta se llena de ira santa el profeta y mata entonces al rey Agag. Pero la Biblia claramente dice que Agag encontró descendencia. Y esta descendencia, explican los sabios de Israel, que seguramente conoció a una mujer en ese tiempo en el cual el rey no le dio parte hasta que llegó el profeta. Recuérdese usted que precisamente por esto es que Saúl pierde el reinado.
el profeta Samuel mata al rey Agag y acaba con todo lo que el rey tenía guardado como tesoro. Esto es una cosa impresionante, porque ¿sabe qué sucede? Ni más ni menos que continúa este linaje. Y si regresamos entonces al texto del verso 16, déjeme decirle que dice: y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. ¿Ve usted lo importante y cómo la Biblia se cumple? Ahora, véngase usted conmigo y vamos a ver, por favor, el texto de Deuteronomio. Vamos a ver, déjeme ver. Deuteronomio 20. Sí, aquí estamos. En el texto de Deuteronomio, capítulo 25. Oiga lo que dice, por favor. Y déjeme decirle que esto es una advertencia que Dios hace al pueblo de Israel mucho tiempo antes. Y dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Recordará usted que cuando el pueblo de Israel salió, Amalec lo atacó por la retaguardia, a los más débiles, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Y dice entonces: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. ¿Se da usted cuenta cómo Dios tiene todos los flancos? Por la desobediencia se dio lo que le estoy contando. El rey no mató al rey Agag, el rey Saúl no mató al rey Agag, y continuó el linaje de los amalecitas. Pero lo impresionante es encontrar en el libro de Esther cómo la historia se vuelve a repetir. Un descendiente, el malvado Amán, precisamente del mismo linaje de los amalecitas, se va en contra del pueblo de Israel, queriendo exterminarlos absolutamente a todos. ¿Y sabe usted cuál es la razón? Véngase conmigo, por favor, al libro de Esther, en el verso 8. Y dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Y vea el verso 13, dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias, 127, del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Déjeme decirle que, aunque es muy difícil el día de hoy, le diría imposible, poder seguir el rastro de este linaje y de los otros linajes, Dios por supuesto que lo tiene contemplado, pero es importante hacerle ver a usted que este espíritu de ir en contra de la palabra es el espíritu que fluctúa el día de hoy en esta tierra, de manera evidente, y porque está anunciado desde Génesis, vuelto a hacer este llamado de atención para el pueblo de Israel en Deuteronomio, y sucesivamente, tal y como dice Génesis, de generación en generación. La forma de actuar de este espíritu amalecita es el mismo. Ahora recordemos lo que sucedió el recién pasado día 7
de octubre. Déjeme decirle que hubo un ataque bestial en contra de los inocentes. Habían jóvenes bailando, habían mujeres embarazadas en las calles, niños, ancianos, gente que estaba, déjeme decirle, celebrando, conmemorando el fin de un tiempo de fiestas santas que están mandadas en el libro de Levítico capítulo 23. Las fiestas de Santa Convocación, que además son el sostén profético, pudiésemos decir, el mapa de regreso a casa en cuanto a la cuestión profética y escatológica, y que además también hacemos bien en observar todos los sucesos que pasan en torno a este. Déjeme decirle que 7 de octubre, recién pasado, correspondía al día de Simchat Torah. Esto quiere decir el día del regocijo de la palabra. Ve usted cómo todo casa exactamente, meticulosamente, porque para Dios nada es una sorpresa. De la misma manera que el estudio de cada una de las porciones semanales correspondía a lo que sería un relato anticipado de lo que un fatídico 7 de octubre llegaría a suceder en manos de Hamás, que traducido al hebreo y al español se puede decir o se puede traducir como violencia. Así que destrucción, violencia, mortandad, muerte. Ve usted cómo todo, absolutamente todo, corresponde al texto bíblico, y por supuesto Dios no hace nada sin antes anunciarle a sus siervos los profetas. El tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por estar siempre en nuestra transmisión. Muchísimas gracias por sus comentarios, son importantes para nosotros, por sus likes, toda interacción que usted pueda tener con nosotros. Muy agradecidos. Mis saludos a Gerson Quintana y muchas gracias por estar con nosotros, y sabe que la invitación es, por supuesto, para la próxima semana. Estaremos platicando de estos textos que guardan códigos secretos, y por supuesto estaremos platicando acerca un poquito de Apocalipsis. Muchísimas gracias, hermanos Betel Canaán, muchísimas gracias, Álvaro Colindres, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia en esta transmisión. Y por supuesto, no me resta más que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro, que el Señor le guarde esta semana, que el Señor alce su rostro y ponga en usted paz. Nos vemos la próxima semana, por favor, en esta buena compañía que desde la... Nos vemos próxima semana. Bendiciones.